Bueno, buenos días a todos. Esta es una presentación de un caso clínico a propósito de un caso que fue presentado la semana pasada en AJNR de un tema igual, de neumoquiste intraóseo. En nuestro paciente, digamos, el paciente del servicio, es un paciente de 56 años que consultó por un dolor tipocólico en región de lumbar con antecedentes ya de litiasis renal y se le solicitó una tomografía sin contraste para la evaluación. Como hallazgo incidental, digamos, más allá de los hallazgos a nivel renal que presentaba una litiasis renal bilateral, se observó a nivel del hueso ilíaco izquierdo una imagen, a nivel del hueso ilíaco izquierdo, como decía, de límites bien definidos, que presentaba bordes escleróticos y que dentro contenía densidad de aire, la cual presentaba también, como podemos ver, un fino tabique y no presentaba ningún tipo de otra reacción perióstica ni extensión hacia otras estructuras. Acá podemos ver la misma imagen en el hueso, en plano tanto coronal como sagital, y como en el plano coronal se puede observar el fino tabique que presentaba, siempre haciendo mención a la densidad que presentaba, que en este caso fue de menos 800 más o menos, 890 unidades de Hanfield en su interior. Entonces, ante este hallazgo, cabe mencionar que estos diagnósticos diferenciales están planteados ante un hallazgo similar, pero en radiografía, digamos, no en tomografía, porque ya en tomografía computada la densidad nos descarta muchos de estas lesiones. Y dentro de los diagnósticos diferenciales que se plantean y que se plantearon también en el caso de AJNR, estaban las geodas, los lipomas intraóseos, el neumoquiste intraóseo, la osteonecrosis, y en este caso hacían un hincapié, digamos, en que ellos lo relacionaban, ya vamos a mencionar más adelante, pero lo relacionaban a la patología de la columna cervical, porque ellos presentaban un caso de columna cervical que tenía, bueno, una enfermedad degenerativa también. Y también la osteomielitis, como mencionada, pero bueno, siempre pensando en organismos que puedan o que produzcan gas, digamos, ¿sí? En bacterias que sean productoras de gas. Entonces, yendo ya a hablar un poco de los diagnósticos diferenciales, las geodas como tal en general están asociadas a una patología degenerativa. Se ven como imágenes redondeadas, ovaladas, que suelen estar en la periferia o cerca de las articulaciones, y suelen tener estas articulaciones, como mencionamos, cambios degenerativos, suelen tener bordes nítidos también, escleróticos, y el contenido suele tener una densidad o intensidad de señal líquida, tanto en tomografía como en resonancia magnética. Eh, Obviamente en la resonancia magnética puede aumentar su intensidad si llega a existir contenido proteico en su interior. En el caso de los lipomas, estos suelen verse también como lesiones bien delimitadas, radiolúcidas, con bordes también escleróticos, y en tomografía computada y resonancia magnética, densidad e intensidad grasa van a ayudar con el diagnóstico, visualizándose hiperintensos en secuencias ponderadas en T2 e hipointensos en secuencias ponderadas en T1. Cabe mencionar que en la tomografía, por ejemplo, y también en las radiografías, suelen perder, digamos, el patrón trabecular que tienen en general dentro los lipomas, o sea, el patrón trabecular óseo típico lo suelen perder no observándolo. Y bueno, el lugar típico de hallazgo de lipoma suele ser el calcáneo, seguido de huesos como el fémur en la región intertrocantérica. Otra de los diagnósticos diferenciales que mencionamos era la osteonecrosis. La osteonecrosis en sí es un término genérico que se refiere a la muerte isquémica del hueso. En raras ocasiones, como mencionamos, puede afectar a la columna vertebral, y puede estar esta asociada a un colapso de los platillos terminales que en ocasiones puede presentar gas en su interior y confundirse tanto en radiografía como en tomografía con un neumoquiste intraóseo por justamente la presencia de gas. En general, los sitios más comunes de afección o de producción de una osteonecrosis son la cabeza del fémur, la cabeza del húmero, la rodilla, las metadiáfisis femorotibiales, el escafoides y el semilunar. En las imágenes tienen un hallazgo muy característico que es, digamos, frecuentemente ayuda al diagnóstico, que es el borde serpenteante, que suelen tener un área, digamos, un borde esclerótico, pero serpenteante, que suele verse muy fácilmente en radiografías y tomografía, y en resonancia suele verse este borde serpenteante, pero hiperintenso.
Acá podemos ver un ejemplo de una radiografía, como podemos ver bien el borde serpenteante que tiene en ambos lados, y también en una tomografía en un plano axial, cómo se delimita mucho mejor este borde del que hablamos. En cuanto a la osteomielitis en sí, como dijimos, se plantea el diagnóstico diferencial solo en casos en los que sean agentes productores o los agentes involucrados sean productores de gas, que son los menos frecuentes, pero podría presentarse y deberíamos tomarlo como un diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial sería en sí muy fácil, dado que digamos, cuando el proceso infeccioso ya deja de ser agudo, en la parte aguda pueden llegar a ser radiografías normales, digamos, pero cuando empiezan a pasar los días, más de 20 días, ya la infección empieza a crecer y suele tener estos hallazgos típicos que suele tener inflamación del tejido circundante, el tejido celular, del tejido blando circundante, suelen cursar con mucha reacción perióstica, suelen tener dentro de las lesiones áreas de baja densidad dentro de la médula ósea o un engrosamiento ultravehicular, ¿sí? Que se pueden ver en las imágenes por tomografía computada. Cabe mencionar que la tomografía se considera superior a la resonancia magnética en el contexto de la osteomielitis crónica para poder demostrar esta destrucción cortical y también la presencia de gas que puedan contener esta patología. En este caso tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es una tomografía computada de la columna lumbar que revela que hay un absceso, digamos, tuberculoso en un paciente que presentaba una inmunodeficiencia y se observa toda la calcificación de la pared paravertebral, digamos, de esta colección. El siguiente ejemplo es también una tomografía de un plano axial, en este caso en un fémur de un paciente que presentaba, bueno, esta destrucción cortical que podemos ver, también presentaba reacción perióstica y presentaba asociado a la lesión también una afección de las partes blandas. Yendo a lo que es el neumoquiste intraóseo, para hablar de esta lesión, es una condición rara en la que existe, como mencionamos, un quiste lleno de gas que en general es de origen desconocido en el hueso, es benigna, no requiere tratamiento específico. Hay otras entidades, como mencionamos anteriormente, que pueden cursar con gas en el hueso, como la osteomielitis, la osteonecrosis, las isquemias focales o los quistes óseos solitarios. Esta patología cuando se presenta, lo más frecuente es que se presente o en el ilion o en vértebras, y dentro de las vértebras las cervicales son las más frecuentes. En general se presenta siempre en edad adulta, aproximadamente 50 años, y es muy raro encontrar estas entidades en niños. Generalmente son asintomáticos incidentales y en algunos casos pueden llegar a presentar dolor, como vamos a ver en el caso justamente el caso publicado en la JNR, que es una tomografía que se realizó a una paciente por cervicalgia. En general, cuando se habla del gas, se dice que es nitrógeno y esto en general porque digamos, se presupone o se habla de que dentro de la fisiopatología podría tratarse o se podría presentar de que este nitrógeno venga de la articulación justamente degenerativa que presenta estos cúmulos de gas que pueden pasar a estas áreas y formar estos quistes. Dentro del seguimiento no está recomendado, pero justamente en la publicación de AJNR se recomienda, ellos recomiendan en su publicación un seguimiento de 12 meses solamente para documentar si existe o no crecimiento. Encontré una publicación del 2012, la cual es un review a propósito de un caso en la que revisan 47 artículos que presentaban el nombre de neumatocistos, en realidad como le llaman intraóseos, que van desde artículos de 1982 hasta el 2011. De todo esto, bueno, lógicamente 30 artículos, la mayoría correspondían a journals de radiología que presentaron un 64% y todos los artículos incluían aproximadamente 152 casos, de los cuales 76 eran solamente reportes de casos. En un estudio prospectivo de 1999 se consideraron 369 pacientes que requirieron una tomografía de pelvis por diversas circunstancias y en todos estos pacientes de 38 presentaban un neumoquiste intraóseo que representaba el 10,3%. Otro estudio retrospectivo, pero del 2001, también, digamos, evaluaron 89 tomografías de columna y en este caso se encontraron 10 neumoquistes intraóseos. Y bueno, se determinó que la de presentación era más o menos 50 años, más o menos 10 años, y la articulación sacroiliaca era la más afectada.
sobre todo el hueso ilíaco. Y dentro de la columna vertebral era el segundo más afectado y la columna cervical fue la más afectada con un 23,6% de los casos. En cuanto a los hallazgos de imágenes de los neumoquistes intraóseos, las radiografías generalmente suelen demostrar un área radiolúcida con un borde esclerótico delgado y generalmente yuxtaarticular. Y en la tomografía computada, que es el método de elección, dado que podemos medir la densidad y encontrar la densidad gaseosa, que va a rondar de menos 580 a menos 950 unidades de Hanfield, es la que va a dar el diagnóstico y puede demostrar también la tomografía los tabiques que puede presentar dentro de esta lesión. En la resonancia magnética suelen mostrarse como imágenes hipointensas, homogéneas tanto en T1 como en T2, y no suelen tener realce ante la aplicación de contraste. Este es el caso que presentó AJNR la semana pasada, en el que, bueno, como mencionaba antes, se había realizado esta tomografía a esta paciente por presentar cervicalgia. En las imágenes podemos ver cómo a la altura de C6 se visualiza una imagen paracentral derecha de bordes bien definidos, que no presenta reacción perióstica y que no tiene compromiso de estructuras adyacentes de densidad claramente aérea, tanto en las imágenes axiales como también en las imágenes sagitales, como también en las imágenes coronales. Siempre lo podemos ver que están bien cerca de la superficie articular. Este otro caso que encontré, en este caso de AJR, de una mujer de 56 años que presentó como una imagen, como un hallazgo, digamos, en una radiografía cervical que se le había hecho, una imagen redondeada en C5 de bordes bien nítidos, bien definidos. Luego a la paciente se le realizó una tomografía computada donde se pudo ver mucho mejor la lesión y se pudo ver su densidad interna, que era aproximadamente de menos 800 unidades de Hanfield, con bordes bien delimitados y escleróticos, y también se presenta la resonancia magnética que se le realizó a la paciente después, ponderada en T1, en la que se puede ver la lesión bien hipointensa a nivel de C5. Este es el caso que presentaban, digamos, como review que hicieron de 47 artículos y demás, en el que lo primero que encontraron ellos en una radiografía de pelvis, digamos, antero-posterior, una imagen radiolúcida que se podía ver a nivel del ilion, cerca de la articulación sacroilíaca. Y bueno, luego a esta paciente se le realizó una tomografía computada donde se pudo ver la imagen o la lesión circular que midió aproximadamente 9 milímetros y presentaba una densidad interna de menos 800 unidades de Hanfield aproximadamente en el hueso ilíaco contiguo a la articulación sacroilíaca. A modo de conclusión, digamos, se menciona en todos los casos y en la mayoría de los papers que es una entidad, digamos, bueno, acá está mal, es poco frecuente o muy rara, que es más común en el ilion, seguido de la columna cervical, que aproximadamente se presenta dentro de los 50 años. Suelen ser benignos, no requieren control. En algunos casos pueden llegar a presentar síntomas. Y en general es importante tenerlos en cuenta como diagnósticos diferenciales en lesiones líticas por ahí vistas en radiografía, pero también en las lesiones de tomografía que pueden presentar densidad aérea, y también sus diagnósticos diferenciales, como mencionamos antes, la osteomielitis o también la osteonecrosis, sobre todo cuando como se presenta en la columna cervical. El diagnóstico final en general siempre está dado por la tomografía, dado que bueno, va a presentar esta señal aire, la densidad de aire, perdón, que va a ir de menos 650 o de 550 a menos 900 unidades de Hanfield aproximadamente. Acá dejo los links de la bibliografía, tanto de AJNR como de una que encontré de Radiology, y también de la AJR, que también se presentó un caso clínico acerca de este tema. Muchas gracias.